Las arañas existen en el planeta Tierra desde aproximadamente unos 300 millones de años y las podemos encontrar desde nuestro jardín hasta los grandes bosques selváticos. Acompáñanos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, donde tendremos como invitado al investigador Franklin Cala Riquelme. Mi nombre es Yesenia Morales y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Ahorita vamos a hablar un poco de geografía en el Caribe insular, una historia de múltiples colonizaciones contada desde las arañas. Primeramente, tenemos que ver qué significa biogeografía en un contexto general. Biogeografía básicamente es la rama que estudia la distribución de los seres vivos sobre la biosfera y tiene como soportes tanto puntos relacionados con la biología como con la geografía. Estos soportes se juntan y al final conforman todo lo que concierne a la descripción y a la interpretación de cómo estos organismos se encuentran distribuidos y cómo ha sido todo este proceso de distribución. Dos grandes grupos, digámoslo de esta manera, conforman la manera en que puede ser explicado los patrones de origen de estas especies en un contexto biográfico. Por una parte está todo lo concerniente con la génesis, corresponde a esta imagen de acá, en la cual no va a haber una alteración de la diversidad resultante a partir de la diversidad inicial y una especie ancestral va a dar origen a una nueva especie de una manera gradual. Y los eventos de cladogénesis, esta imagen de acá, en el cual a partir de una especie central pueden existir al menos dos o más especies resultantes. En este contexto, los patrones de origen de estas especies resultantes pueden ser divididos en varios grupos, subgrupos, en dependencia si son anagénesis o cladogénesis. Una parte de la cladogénesis que va a tener los posibles eventos de especiación dentro de las áreas, especiación dentro de áreas por subsets, los eventos de vicariancia y los eventos fundadores. Y por otra parte, lo correspondiente a la génesis, que va a tener los rangos, las expansiones de rango y las contracciones de rango. Para tener una idea de lo que puede ser un evento de especiación dentro de las áreas, vamos a poner como ejemplo este estudio realizado para varias especies en el continente australiano, en el cual se puede evidenciar cómo dentro de una franja terrestre continua en el continente han habido una serie de procesos de origen de nuevas especies. La vicariancia y la dispersión han sido dos de los procesos más discutidos para explicar posibles orígenes de diferentes linajes. Básicamente, si uno lo ve en un contexto general, en todos los procesos de movimiento de colonización de especies siempre va a haber un proceso de dispersión. Sin embargo, para diferenciar entre procesos de vicariancia y dispersión tiene que haber principalmente un cese de un flujo génico entre las dos poblaciones resultantes. Acá tenemos un ejemplo de cómo se vería un proceso de dispersión entre islas y continentes, lo cual existe un flujo continuo genético entre
el linaje o los linajes. Y bueno, básicamente la gran diferencia entre estos dos eventos va a ser el cese del flujo. ¿Qué es lo que sucede en las islas? Las islas puede ser explicado bajo lo que se conoce como el equilibrio de MacArthur, y básicamente explica que existe una serie de procesos de extinciones y de migraciones que van a estar ocurriendo permanentemente en estas regiones, en estas islas, y que estos procesos van a depender fundamentalmente de algunos factores, como es qué tan distante va a estar esta isla del continente, qué tan grande va a ser esta isla o qué tan pequeña puede ser. Estos procesos han favorecido, digamos así, a un incremento notable en cuanto a la riqueza y diversidad en especial de los arácnidos dentro de estas islas, en especial de la que vamos a estar hablando hoy, que va a ser del Caribe insular. Ahora, por otra parte, las arañas son organismos que están hace muchos años en el planeta, se pueden datar de hace más de 300 millones de años, como es el caso de este fósil descrito hace algunos pocos años. Pero han sido descritas un gran número de taxones fósiles en arañas. Aquí vemos el ejemplo de este trabajo de Magallanes de 2020, en el cual hace una datación filogenética y utiliza estos fósiles y muestra qué tan útiles pueden ser estos y cuáles son los más útiles. En un contexto general, la mayor evidencia de fósiles de arañas se puede encontrar en el ámbar báltico, de los cuales existen también registros fósiles de Parasaltícide, y en el caso del Caribe insular, aquí otro ejemplo del ámbar báltico, en el caso del Caribe insular existe una buena datación de fósiles correspondiente al ámbar dominicano que se establece entre 20 y 15 millones de años. ¿Qué es el Caribe insular? Cuando nosotros hablamos del Caribe insular, de repente nos viene a la mente toda una gama de colores y un aspecto generalizado en cuanto a cultura e idiosincrasia. Sin embargo, existe un Caribe que podemos delimitar desde el punto de vista geográfico y comprende una amplia extensión desde prácticamente gran parte de México, Centroamérica, toda la correspondiente a las islas del Caribe y una parte de Colombia y Venezuela. Este Caribe insular, que no es el Caribe biogeográfico, sino es la parte correspondiente a las islas dentro del Caribe biogeográfico, presenta una alta complejidad desde el punto de vista histórico, geológico y geográfico. Y esa alta complejidad, al igual sumada a sus altos valores de endemismo en muchos de los grupos, principalmente en grupos de vertebrados y en grupos de invertebrados, lo ha convertido en un escenario desde hace algunas décadas de gran importancia para el estudio de procesos que ocurren en este espacio y que tienen relación con aspectos de la biogeografía, la evolución y las interrelaciones filogenéticas. Dicho paso. Tres hipótesis biogeográficas son las que pueden o son las que tratan de explicar el origen de la biota del Caribe en el Caribe insular. Por una parte tenemos la hipótesis vicariante de Rose,
la cual plantea que antes, en el periodo anterior a los 70 millones de años, existió un puente terrestre que conectó Norteamérica con las protoantillas y Suramérica, a su vez también con estas protoantillas. Y que de alguna manera esa biota que emigró hacia las protoantillas sobrevivió al impacto del meteorito que cayó sobre el Golfo de México. Esta hipótesis, aunque es una hipótesis que todavía se sigue planteando, muchos autores consideran que es muy poco probable que la fauna que haya surgido en esa protoantilla que haya migrado haya sobrevivido al impacto del meteorito. Entonces, en los últimos estudios se han basado básicamente en dos hipótesis principales. La hipótesis que soportan la migración, la colonización a través del puente Garlandia que conectó Sudamérica con el Caribe, y la hipótesis que no soportan esta conexión y que se conoce como hipótesis no garlandiana. En este caso, una de las hipótesis es la hipótesis de dispersión a larga distancia, la cual plantea que durante todo el Cenozoico, hasta aproximadamente fechas más recientes, hablamos de 3, 2 millones de años, existieron una serie de colonizaciones por dispersión entre el continente, de todo el continente y las islas del Caribe insular. Y finalmente, una tercera hipótesis, que es la hipótesis de Garlandia, la cual plantea que entre 35 y 33 millones de años aproximadamente, existió una conexión terrestre, un puente terrestre que conectó el norte de Sudamérica con las Antillas Mayores, específicamente conectó con Puerto Rico, La Española y Cuba Oriental. ¿Qué nosotros traemos a consideración acá? Bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo, según los estudios más recientes, los últimos 10 años correspondientes a arañas, explican o tratan de explicar qué pudo haber sucedido, qué procesos pudieron haber sucedido para dar origen y dieron origen a la biodiversidad del Caribe insular. Y finalmente vamos a ver, desde el punto de vista de un estudio realizado por nosotros, que parte de la tesis que realicé, cómo desde el punto de vista de los saltícidos, unos grupos de saltícidos que tuvieron relación en el Caribe insular, esto puede ser explicado también. ¿Cuáles fueron los fenómenos que pudieron haber ocurrido para dar origen a la biota de estos grupos? Tenemos que inicialmente un primer periodo de colonización correspondió a un intervalo de tiempo entre 60 y 40 millones de años posterior al impacto del meteorito en el Golfo de México, y existieron una serie de migraciones y colonizaciones desde Sudamérica hacia Norteamérica. Y esto puede ser evidenciado en algunos análisis geográficos, como es el caso de las especies correspondientes de géneros Epipterus y las micratenas, las cuales al parecer presentaron un patrón de distribución que favoreció la colonización inicialmente hacia Norteamérica. Esto presenta un gran sentido debido a que en ese periodo, en el Caribe insular, las Antillas Mayores eran terrenos prácticamente sumergidos, y por lo tanto era un poco complejo que algún tipo de organismo terrestre pudiera colonizar estos espacios. Ahora, en el periodo entre los 40 y 30 millones de años, cuando el terreno comienza a emerger el terreno del Caribe insular, y aparece la conexión terrestre
que era de cierta manera, que fue durante un periodo de tiempo considerado de 35 a 33 millones de años, empiezan a ocurrir una serie de procesos de dispersión, primeramente, posiblemente simultáneos desde Norteamérica hacia el Caribe insular y desde el norte de Sudamérica hacia el Caribe insular. Y a su vez empiezan a ocurrir una serie de eventos de entre las islas del Caribe insular, en esas Antillas, digamos, aún primitivas. Esto guarda una gran relación con la existencia, como ya decíamos, del puente terrestre que conectó al norte de Sudamérica con las Antillas mayores y gran parte del Caribe insular. Sin embargo, esto podría ser, pensaría, bueno, sencillamente lo que ocurrió aquí fueron procesos puramente de vicariancia y no es así del todo. Muchos de estos procesos no son vicariantes, sino son procesos de dispersión. ¿Qué es lo que sucede dentro de los altícidos? En este caso, dentro del grupo que tuvimos la oportunidad de estudiar dentro de los clados. Bueno, nosotros trabajamos acá con varios clados puntuales que se encuentran en el Caribe insular, que es el caso del clado Antilatus. Son clados que tuvieron radiación dentro del Caribe, el clado Agobardus, y algunos representantes como es el género Pocornella y otros representantes que corresponden a Sudamérica y Norteamérica, basados en la filogenia propuesta por Zhang y Madison en el 2013 y 2015. Adicionalmente sacamos algunas secuencias de otros representantes no correspondientes a estos clados, pero que no habían sido previamente secuenciados. Utilizamos 3 marcadores moleculares, 2 mitocondriales y 1 nuclear. Y realizamos todo lo pertinente al análisis para la reconstrucción de los tiempos en bis, utilizando un reloj normal relajado y un coeficiente de sustitución predeterminado por la literatura para CO1 y estimado para 16S y 28S, utilizando un proceso de muerte-nacimiento bajo un modelo GTR más I. Estos datos los analizamos utilizando el programa ViejoVir, el cual nos va a permitir poner a prueba diferentes tiempos, periodos de tiempo, y ver cuál es el modelo que mejor se ajusta a la explicación de estos posibles periodos de tiempo, para tener una noción de qué puede haber ocurrido desde el punto de vista paleográfico. Usamos periodos de tiempos establecidos, estratificados, que reflejaran la mayor cantidad de eventos posibles dentro del Caribe insular. Y establecimos diferentes criterios de probabilidades de dispersión. ¿Qué resultados tuvimos principalmente? Que, en primer lugar, al menos en los grupos correspondientes al clado Antilatus, que fue el objeto principal de análisis, y el clado Agobardus, que son grupos que tuvieron radiación directamente en el Caribe, sus antepasados vinieron del norte de Sudamérica y colonizaron las Antillas durante un periodo correspondiente a los 32 y 30 millones de años. Este periodo no es el establecido inicialmente como un periodo de Garlandia. Tenemos en cuenta que Garlandia se establece que es un periodo entre 35 y 33 millones de años. Sin embargo, una revisión más detallada, encontramos que Iturralde Vinén y
y MacFex, después que establecen el periodo primario para Garlandia entre 35 y 33 millones de años, sacan un segundo artículo que es poco citado en las investigaciones, que plantea de que existió un segundo periodo de, digamos así, de colonización de Garlandia que estableció entre los 32 y 30 millones de años, y fue un periodo en el cual se empezó a sumergir esta conexión terrestre entre el norte de Sudamérica y las Antillas Mayores. Este periodo es un periodo que no es netamente vicariante, es un periodo que se establece como un periodo de dispersión seguido de un proceso de vicarianza. ¿Por qué es un periodo de dispersión seguido de un proceso de vicarianza? Porque inicialmente los antepasados de estos grupos lo que hicieron fue empezar a dispersarse entre estos pequeños islotes, y posteriormente, luego de que el mar cubre y desaparece Garlandia por completo, en el último periodo próximo a los 30 millones de años, estos grupos dejan de tener un flujo génico entre estas poblaciones, dejan de tener un flujo génico y se separan por completo. Y de alguna forma estos antepasados desaparecen o se extinguen. Ahora, ¿qué sucede para otros grupos, o cómo otros grupos pueden explicar esto? Esta evidencia del último periodo de Garlandia ha sido encontrada para otros grupos dentro del Caribe insular, como es el caso de algunas ranitas, como es el caso de género Electrodactylus, de mariposa, como es el caso de Calisto, de sapos y de peces, que tuvieron un periodo de explosión, un periodo de oportunidad de colonización hacia el Caribe insular, próximo a la desaparición por completo del puente terrestre que conectó el puente Garlandia. Franklin, Ahora, en 2 minutos. listo, ya queda. Gracias. Ahora bien, ¿qué sucede con los otros géneros dentro del grupo? Como es el caso de géneros como Truncatus y géneros como Petematis. Al parecer, la principal fuente que le dio origen a estos grupos fueron procesos de vicarianza, y resultan soportados por la existencia de los puentes de conexión, como es el caso del pasaje de Mona, que fue un pasaje que tuvo un periodo entre los 28 y 23 millones de años, conectó a Puerto Rico con la Española. Y en el caso de representantes, como es el caso de Pensacolatus y Brianatus, que también fueron grupos que tuvieron vicariancia, fueron correspondientes con la existencia de el pasaje de los vientos, que fue el pasaje que conectó a la Española con el oriente de Cuba. Ahora, en el caso de otro grupo, como es el caso del género Antilatus y el género Truncatus, al parecer lo que ocurrieron fueron principalmente eventos fundadores, en los cuales hubieron múltiples procesos de dispersión, y en estos procesos de dispersión, de alguna manera las poblaciones se separaron y dieron origen a grupos puntuales de especies, linajes puntuales. Estos procesos de dispersión son muy comunes en arañas y principalmente en saltícidos, los cuales realizan ballooning. Esto le permite recorrer distancias a veces reportadas por literatura que pueden ser inclusive de 900 kilómetros. Ahora, ¿qué otro dato interesante encontramos en este aspecto? Que la isla de la Española resultó ser un punto de colonos. ¿Qué significa un punto de colonos? Un punto en el cual los linajes partieron a colonizar otras islas en el Caribe, que esto contradice un poco la hipótesis que se tenía anteriormente, lo que se ha discutido en otros grupos, que la colonización siempre había sido un proceso gradual y era según la llegada en el sentido del norte de Sudamérica hacia el Caribe insular. Bueno,
Esto resulta soportado para otros grupos, por ejemplo, en el caso de las hutíes, según Fabris en 2014, en el cual plantea que la española fue el punto del cual partieron los principales linajes de los hutí y colonizaron al resto de las Antillas Mayores. Y bueno, muchas gracias. Si te surgieron preguntas durante la presentación, déjalas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, danos un like y además puedes encontrarnos en redes sociales como Artrópoda TV. Nos vemos en un próximo video.